charla de hoy parte de una pregunta, que es cómo incide el contexto político colombiano en el arte contemporáneo. Y lo que vamos a hacer es, sin pretender mirar todos los artistas que trabajan dentro de esta vertiente, que sin duda son muchos y muy importantes, hacer un recorrido en estas 3 décadas, centrándonos fundamentalmente en los momentos y en las situaciones más significativas en ese planteamiento de la relación arte-política. Realmente hay una serie de antecedentes a este proceso que podemos ubicar, por eso le puse desde los años 60, que es que la violencia política que se había dado unas décadas atrás tuvo una fuerte presencia en el arte colombiano a partir de mediados de la década del 60. Quedaba el acercamiento a esta temática inscrita en una corriente muy significativa para el arte internacional durante la primera mitad del siglo, corriente que mostraba el desconcierto frente a una realidad aterradora como era la de la violencia conflictiva, en la que a los problemas económicos y a los problemas sociales se le agregaban los de tipo ideológico. Las luchas y convulsiones internas en manifestaciones de diversos campos no fueron una excepción en el caso de Colombia. En lo político, la configuración del Frente Nacional incidió en la formación de varios grupos de guerrilla, a la vez que se constituyeron alternativas políticas como fueron el Frente Unido de Camilo Torres, el MRL, en finas del liberalismo, y posteriormente la ANAPO. Realmente la divulgación de las crónicas sobre la violencia, un libro que habían publicado 3 escritores, básicamente sociólogos, como son Falsborda, Guzmán Campo y Umaña Luna, que se llamó La violencia en Colombia. Este libro se publicó en el año 62, fue para muchas personas sumamente impactante, porque por primera vez se daban a través de un libro el conocimiento de fotografías que aludían directamente a los hechos acontecidos durante el proceso de la violencia. Y de alguna manera lo que allí se veía incide fuertemente en la elaboración de un arte de tipo testimonial. Baste a título de mencionar algunos nombres como antecedentes los trabajos de gente como Alipio Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa. Una cosa interesante es que la gráfica tuvo en ese periodo una gran importancia, se convertía en un elemento de mayor divulgación de lo que podía ser una obra única. Entonces el desarrollo del grabado es realmente importante en ese momento, y Carlos Correa fue uno de los nombres significativos en esto. Junto a este movimiento se produjo una importante producción, y la posibilidad de la obra seriada fue acompañada de un fuerte compromiso con la realidad. Se crearon una diversidad de talleres, como por ejemplo en el año 71 el taller Cuatro Rojo, talleres como el taller de arte 2 gráficas, y artistas como Humberto Giangrandi, que abrieron su propio taller. Y ellos fueron claves para elaborar una obra gráfica realmente de excelente calidad. La gráfica colombiana en ese momento fue reconocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con diversos premios y con invitaciones a los eventos que se daban en ese momento en torno al tema de la gráfica.
Entre los nombres que se destacan en esa gráfica testimonial podemos citar el de Luis Ángel Rengifo, artista. Esta obra que estamos viendo es uno de los 13 grabados que se llamaron Grabados sobre la Violencia, que Rengifo mostró en la Luis Ángel Arango a mediados de los 60, en 1965, y este es uno de los grabados de esa serie. Augusto Rendón, que es otro de los nombres significativos dentro de la gráfica, y a Humberto Giangrandi, este grabado que está hecho en Aguafuerte, es un grabado que muestra escenas que aluden al tema de la tortura. O, pasamos por favor, Nirma Zárate, quien trabaja fundamentalmente usando otra técnica, la serigrafía, y utiliza noticias que salen en los periódicos para señalar a partir de esas noticias situaciones que estaban aconteciendo en el ámbito social, en el ámbito político en ese momento. Por ejemplo, esta que están viendo aquí alude a una información que además ella señalaba, aparecía generalmente muy perdida en los periódicos, en la cual se daba cuenta de la cantidad de problemas de desnutrición que había en determinadas zonas de la ciudad. Entonces ella juega con las imágenes, digamos, y construye su imagen a partir de imágenes creadas desde los insumos que los periódicos con fotografías le podían dar en ese momento. Sin duda, pasamos por favor, el premio que recibe Alejandro Obregón con la obra de La Violencia en el año 62, recibió una cantidad de reconocimientos, tanto del público como de la crítica, al punto que, como les digo, se plantea en pintura un tema que había sido tratado en grabado, pero que tenía muy pocos ejemplos en el campo de la pintura, ¿sí? Entonces, esta imagen la obra se llama La Violencia, y esta imagen de la mujer la mujer embarazada convertida en paisaje, ¿sí?, se vuelve un dramático testimonio de la mirada que el artista está haciendo a la situación de la violencia. Entonces, digamos, hay toda una cantidad de artistas, con los nombres que les mencioné son apenas algunos de los que podríamos señalar, que están trabajando fundamentalmente alrededor de este tema que testimonia, que trata de dar cuenta de las situaciones que se viven alrededor del tema de la violencia. A finales de los años 60 se dieron en Bogotá dos eventos que pusieron en evidencia el interés por nuevas búsquedas en el campo del arte. Estos tuvieron como escenario el Museo de Arte Moderno, donde esta no es una obra obviamente de carácter político, pero se las muestro porque esta obra, que fue hecha por Jacqueline Nova, compositora, y Julia Acuña, artista plástica, empezaba a incluir una serie de materiales y de recursos que no eran los que habitualmente utilizaba el arte, ¿sí? O sea, no se trata de pintura, escultura, dibujo, grabado, sino que hay una serie de materiales que juegan fundamentalmente con la idea de luz y sonido. Había sensores de luz, sonidos y sensaciones táctiles. Lo que quiero llamarles la atención es que de alguna manera se está planteando la posibilidad de trabajar con materiales que no son lo que tradicionalmente el arte había estado usando hasta ese momento. La segunda muestra se llamó Espacios Ambientales y fue una exposición que se hizo en la Universidad Nacional. Fue organizada por Marta Traba, la crítica de arte Marta Traba, y allí había dibujantes, Álvaro Barrios, arquitectos, y quien llevó el premio fue un artista que ustedes habrán visto en los periódicos, hace unos pocos días murió. Ana Mercedes Hoyo fue quien recibió el premio.
Pero lo significativo de esa exposición fue que a cada artista le dieron un espacio, cada uno usó el espacio como quiso, y se invitó también a un maestro de obra, se llamaba Víctor Celso Muñoz, y este maestro de obra hizo el sueño de su vida, una gran maqueta, ¿verdad? Es decir, una gran maqueta como si se tratara de un trabajo. Abre en la década del 70, que es el espacio que me interesa entrar después de ver eso, rápidamente estos antecedentes, porque fue el momento de una mayor investigación e indagación en las distintas formas de expresarse en torno a cómo representar el tema de la violencia y a cómo manejar esa relación arte-política que está fuerte en ese momento. Hay un hecho que no puedo dejar de destacar. En 1970 se inaugura en Medellín la Bienal de Coltejer, o como también se le conoce, la Bienal de Medellín. Esta bienal, y se hicieron varias bienales, esta bienal duró hasta el año 81 y fue muy importante porque fue una bienal internacional, o sea que ahí se invitaba gente de otras partes, llegaban artistas de distintos lugares de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, y obviamente con una participación muy significativa de artistas colombianos en esa propuesta. Resultó además muy interesante, digamos, la labor didáctica que se hace desde ese espacio, porque se invitaba a críticos, historiadores, artistas, a hacer simposios, seminarios, ponencias que discutían esas nuevas propuestas que se estaban dando en ese momento. Incluso, en paralelo a esto, hay otra cosa que quisiera señalar. Se da en el Museo de Arte Moderno toda una serie de exposiciones que fueron especialmente significativas, tanto de exposiciones a nivel internacional como exposiciones que hacían muestras retrospectivas de muchos de los artistas colombianos más significativos en ese momento. O sea, pasamos por favor, hay muestra, acá está el anuncio de la primera Bienal Iberoamericana. Este es el logo que se usó en la primera Bienal, que fue el antecedente, se hace en el año 68, y después 70, 72, 74, y así hasta el 81, que es el año en que se hace la última Bienal. Pasamos, por favor. El otro evento importante que se hizo, que es interesante tenerlo en cuenta, es una Bienal de Artes Gráficas que se hace en la ciudad de Cali, ¿sí? Se comienza en el año 71 y dura hasta mediados de los 80. ¿Por qué les cito estos dos eventos? Se los cito fundamentalmente para que quede claro que en Colombia se da, dentro del arte colombiano, un giro significativo que es abrirse a conocer lo que está pasando por fuera de fronteras, invitando a artistas muy importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y jugando no solamente la Bienal de Medellín, juega fundamentalmente con las formas de trabajo más conocidas hasta ese momento, las técnicas más conocidas, y la Bienal Americana de Artes Gráficas se dedica fundamentalmente a lo que es artes gráficas y diseño, ¿sí? O sea, en la muestra trabaja básicamente con esos dos tipos de componentes, de elementos. Entonces, digamos, hay otras cosas que podemos pasar, por favor. Acá tienen obras de 3 de los artistas que en el Museo de Arte Moderno se hacen exposiciones retrospectivas. A la izquierda, Eduardo Ramírez Villamizar, Alejandro Obregón en el centro, Manuel Hernández a la derecha. ¿Sí? Por citarles solamente 3 de las exposiciones que, como ustedes ya saben, las exposiciones retrospectivas son aquellas que dan cuenta de cómo fue la labor de ese artista durante un periodo de tiempo. Se hace una especie de síntesis visual de lo que fue el trabajo de ese artista, acompañado también con la exposición, con seminarios, charlas, etc. Es decir, hay una
gran divulgación de lo que está pasando en el campo artístico. En paralelo a esto empiezan a aparecer publicaciones de arte. Arte en Colombia se empieza a publicar en el año 76, en Medellín se publica una revista que se llama Revista de Arte y Arquitectura, ¿sí? O sea que no solamente está todo el movimiento de exposiciones, sino que en paralelo está toda esta intención de dar a conocer otras formas de arte y divulgar vía revistas especializadas lo que está aconteciendo en el arte, no solamente de Colombia, sino en el arte latinoamericano. Después de casi 20 años de bipartidismo compartido a través del modelo político representado por el Frente Nacional, surgió la necesidad de modificar ese esquema y con la presidencia de Misael Pastrana acaba el último gobierno del Frente Nacional y se inaugura la década del 70. Los tres gobiernos siguientes del partido, los dos gobiernos siguientes, ambos del Partido Liberal, estuvieron en manos de Alfonso López y César Turbay respectivamente. Esta fue una época compleja donde las esperadas reformas poco se concretaron y sobre todo durante el cuatrenio de Turbay la acción de los grupos políticos y económicos de poder se hizo sentir con mucha fuerza. A juicio de Mario Arrubla, el historiador, me parece interesante la síntesis que él hace con respecto específicamente al gobierno de Turbay. Abro comillas. Representa como ningún otro lo que en lenguaje corriente se denomina la politiquería, por lo cual las posiciones públicas se persiguen no para realizar desde allá un proyecto social cuyo valor moviliza las propias energías, sino simplemente para ocupar esas posiciones con fines de prestigio y, lo que es más regresivo aún, como medio de acceso a las jerarquías económicas. Cierro comillas. Beatriz González, pasamos por favor, una artista que empieza a aparecer justamente en la década de los 70, se convierte en una figura bastante emblemática porque es uno de las artistas que más duramente criticó en su obra de los 70 esta forma de gobierno y la manera como estaba operando. Ella sostiene que fue un periodo en el que el pensamiento sufrió considerablemente, que hubo allanamientos a las casas, hubo allanamientos a la biblioteca, estoy citando a Beatriz González, fue uno de los gobiernos más irracionales que hemos tenido y de los más grotescos. Yo me fui por el lado grotesco para mostrarlo, por el lado circense, el lado del espectáculo. Cierro el comentario de Beatriz González. Acá hay tres obras en las cuales el personaje es justamente la figura de Turbay. En la primera es hecha con papel periódico y se hace como series continuas. En la segunda, la que ven abajo en color, es una cortina, ¿sí?, que además está concebida como cortina susceptible de ser usada para colgar en una casa y demás, y estas son dibujos preparatorios de algunos de los trabajos que ella va a hacer. El análisis crítico de la realidad inmediata ocupa buena parte de la producción artística a partir de ese momento. Los nombres que surgen en el arte colombiano estaban interesados en transmitir un mensaje claro, mediato, presentando con imaginación y humor, a partir de los recursos más diversos, la situación que se vivía. Se trata fundamentalmente de mostrar que hay otros espacios en los cuales desarrollar las propuestas artísticas. La relación con el entorno se reformula y se empieza a plantear la posibilidad de manejar la noción desde dónde se muestra arte. Y de manera similar a lo que pasaba en otras partes de América Latina, en Colombia la noción de cultura cambia, se amplía, deja de estar referida al elitismo excluyente de la alta cultura y se le da paso a miradas que valoran, por ejemplo, elementos del arte popular. El cuestionamiento de lo aceptado, de lo establecido, llevó a formular por parte de diversos artistas una nueva relación arte-vida.
y no se cuestiona solamente el lenguaje artístico tradicional, sino también sus espacios contenedores. El museo o la galería no son las únicas posibilidades para mostrar obra. Los trabajos se trasladan a lugares públicos, buscando involucrar al espectador desde otras perspectivas. Este ya no es el observador visual de una propuesta, es alguien que se espera que tenga una participación más activa. O sea, esto es muy importante porque una de las preocupaciones es volvernos a nosotros, espectadores, en personajes más activos en relación a la obra. E incluso las nociones como la noción de obra única, obra terminada, empieza a ser cuestionada. Eso explica por qué razón en varias de las obras que les voy a mostrar, las ambientaciones, la intervención en espacios, en lugares públicos fueron mucho más frecuentes, y la contemplación habitual, sujeto-objeto, se vio reemplazada por la interacción entre la propuesta y quien la observa, agudizado este aspecto por la búsqueda de los artistas que se plantean que una reflexión que involucre una mirada a su entorno. En el año 74, el vanguardismo, evidentemente que no había sido en los primeros años del siglo una característica demasiado fuerte del arte colombiano, empieza a tener una presencia cada vez más notoria en el sentido de aceptar, involucrar, manejar los elementos de cambio que estos artistas están proponiendo. Para diversos artistas, esta época fue particularmente propicia para desplegar una estrategia de resistencia a lo que acontecía en el campo político. En esa estrategia hay un cambio significativo con respecto a lo que aconteció con el arte político de la década del 60. Y el cambio no se daba solamente en las nuevas técnicas que se utilizaban. La idea de testimonio deja de ser explícita para suceder, como sucedía en trabajos anteriores, para establecer un análisis más sutil de las relaciones entre lo político y lo personal. Pero además se cuestiona la creencia de que el arte político debe ser apoyado exclusivamente a nivel interno. Los artistas empiezan a manejar la necesidad de una nueva sensibilidad, de una nueva subjetividad. Cláudio Rocha, uno de los fundadores, el artista brasileño, que es uno de los fundadores de lo que se llamó el Cinema Novo en Brasil, diría en su manifiesto Estética del Sueño: abro comillas, el arte revolucionario debe ser una magia capaz de hechizar al hombre a tal punto que éste ya no soporte seguir aceptando una realidad absurda. Yo tomé para los artistas que vamos a ver inmediatamente un aspecto en esa relación arte-política, y es la manera como se propone que opere la idea de qué se recuerda, qué es memoria, cómo construyo las historias, cómo no hay historias únicas, cómo los relatos dependen quién lo construya para que se haga un determinado relato, y en el caso de los artistas para que se construya una determinada mirada al pasado y una determinada manera de asumir cómo miro ese pasado. Esto me parece que es clave que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, no podemos olvidar que el relato histórico es eso, un relato, al cual yo lo que debo exigir al historiador que lo construye es un gran rigor en la manera como lo hace. Pero evidentemente no hay relatos únicos, depende de quién lo mire, quién lo construya y desde qué perspectiva lo está manejando. Entonces, en aquellas regiones de Colombia donde se está bajo la presión de la violencia, ya sea la violencia del narcotráfico, de los paramilitares, es muy difícil separar el espacio privado del espacio público. Y este es un aspecto que varios de los artistas de comienzos de los 80s y de los 90s van a empezar a trabajar en el arte colombiano. La violencia
es sufrida por los más diversos sectores de la sociedad como un evento diario. Una de las consecuencias de ese proceso de violencia cotidiana es la forma como la población civil se ve afectada en sus espacios, viviendo la angustia de ser sacado de sus casas, perdiendo su hábitat. La idea de hábitat como contenedor de objetos y vivencias se rompe con el desplazamiento, dando paso a la pérdida, a la ausencia de lo que era propio, con lo que se identificaba y le daba seguridad. Se ven obligados a ocupar otro espacio del cual no tienen recuerdos, al que sienten ajenos, y se mantiene agregado a su memoria y a las imágenes que le permiten evocar su memoria, su experiencia pasada. Su cuerpo puede ocupar un nuevo espacio, pero muchas veces es difícil lograr habitarlo. Entonces son diversos los artistas que con obras que trabajan alrededor de esta temática, que empiezan a decir cómo me relaciono yo con el pasado, cuál es mi experiencia en relación con ese pasado y cuál es la experiencia que yo puedo identificar. Yo elegí un grupo de artistas que obviamente son especialmente significativos en el arte colombiano contemporáneo, pero como les comentaba, son solamente 4 artistas. Podríamos citar una cantidad mucho más significativa. O sea que estoy simplemente tomando artistas que trabajan con diferentes recursos para que ustedes tengan una idea de cómo esos elementos operan. El primero de ellos es José Alejandro Restrepo. La obra que les voy a mostrar de José Alejandro Restrepo es una videoinstalación que se llama Musa Paradisíaca y que él la realiza en 1997. Muestra el tiempo, la tantas veces repetida exuberancia del trópico, representada en unos racimos de plátano, en los racimos de plátano. Estas 2 obras no son de José Alejandro Restrepo, estas son 2 obras que él utiliza para mostrar cómo hay una construcción acerca del trópico como un lugar de sensualidad, de exuberancia, ¿verdad? Y además el plátano era considerada como la fruta del placer, así se le reconocía prácticamente desde el momento en que esa fruta es conocida por parte de los europeos. Entonces ustedes tienen aquí un grabado del siglo XIX, ahí tienen ustedes una fotografía de comienzos del siglo XX en el cual aparecen las figuras como si fueran las figuras de Adán y Eva, pero en lugar de estar la manzana como elemento de tentación, está el plátano, ¿sí? Entonces, quiero decir que esto no es nuevo, aparecía ya esa idea y José Alejandro plantea que la sensualidad y abundancia que de allí emanan contrastan con las imágenes que se reflejan. Pasamos, por favor. Esta obra es la de José Alejandro Restrepo. Acá varias cosas a tener en cuenta. Esos plátanos, se imaginan ustedes que a medida que pasan los días se van empezando a descomponer, empiezan a oler de una manera particular, y la sensualidad y abundancia de esta cantidad de plátanos contrastan con las imágenes que se reflejan en los espejos colocados en el piso, donde se ven partes de noticieros que dan cuenta de la violencia reinante en la zona del Urabá. Lo que hay allí, abajo hay espejos, y en cada una de esas especie de reflectores, no son reflectores, sino son cámaras donde se pasa el video, ¿verdad? Entonces uno encuentra con ese doble mensaje. Por un lado, toda la idea de la sensualidad, la sensorialidad, el fruto del placer, y por otro lado, el espacio real, digamos, ¿verdad? Entonces la realidad enfocada desde perspectivas diversas está siempre presente, dándole al espectador elementos para reflexionar y reinterpretar realidades, estereotipos sociales. Nuevamente en esta obra, como el mismo artista lo plantea, su trabajo puede ser leído desde la perspectiva de la representación y la percepción,
pero también un lugar donde se encuentra el mito, la historia y una aproximación a la violencia. Pasamos, por favor. Óscar Muñoz. Óscar Muñoz ha trabajado mucho con este tema, el artista caleño, pero hay dos obras que me interesa comentarle a ustedes. La primera es Ambulatorio, hecha en 1995, y la otra, que después veremos, es Aliento, hecha en 1996. Nos acerca él muy sutilmente a las ideas de violencia y pérdida. En la primera, lo que ustedes ven aquí es un gigantesco mapa de la ciudad de Cali, donde arriba hay un vidrio de seguridad que se rompe en partes minúsculas porque se invita a los asistentes a caminar por ese vidrio, enfatizando en nociones como, pasamos por favor, deterioro y fragilidad. La violencia rompe, fragmenta, y es muy difícil pensar en volver a unir, en volver a crear una unidad con estas partes. Pasamos, por favor. Esto para que vean ustedes el tamaño, ¿verdad? Es una fotografía aérea de una parte de la ciudad de Cali, y como les digo, está cubierta por el vidrio, por un vidrio de seguridad, pero que como la invitación a que se camine sobre ese espacio, pues obviamente, por un lado da, como les digo, esa idea de fragilidad, pero por otro lado esa idea de pérdida que se está mostrando allí. En Aliento, pasamos por favor, él realiza 15 impresiones fotográficas sobre placas de acero inoxidable, donde se registran personajes anónimos. Ahora les voy a mostrar cómo está manejado. Son personajes anónimos, gente común y corriente, pasamos por favor, que solamente puede verse cuando el aliento de quien observa vuelve visibles sus rostros, insistiendo, como ven, como en el caso de Ambulatorio, en la idea de fugacidad, de pérdida, de trauma por duelos fallidos. Pasamos al siguiente. ¿Sí? O sea, creo que ustedes acá lo ven más claramente, está el vidrio, y ese vidrio, cuando uno sopla el aliento sobre el vidrio, aparecen las imágenes, ¿sí? O sea, imágenes que él ha sacado de figuras que han sido denunciadas como figuras de desaparecidos y demás, son las que aparecen en ese espacio. Pero fíjense ustedes que de cualquier manera la presencia de la figura es una presencia muy frágil, y de alguna manera lo que Muñoz muestra es el reflejo de la situación a la que hoy puede estar sometido, y muchos de los personajes han estado sometidos, muchos de los personajes que aparecen allí representados. Rodrigo Facundo, el tercer artista al cual quiero hacer alusión, hizo en 1997 una obra que se llamó En la punta de la lengua. Investigó en torno al reconocimiento de la coexistencia de dos niveles paralelos de memoria, reflexionando acerca de la particular situación en Colombia, donde la memoria muchas veces está, a su juicio, escindida, disgregada, en una sociedad que lo que a él más le preocupa, como a varios de los artistas que trabajan con ese tema, es ser proclive a la amnesia y en querer llegar a respuestas únicas acerca de cómo construir una identidad nacional, y con su trabajo trata de mostrar, fíjense ustedes que aquí esto fue mostrado en el edificio donde estaba la Galería de Santa Fe anteriormente, donde era el planetario, ¿sí? Y que es un edificio que, si ustedes recuerdan, la sala de exposiciones, que ahora no está funcionando porque la están remodelando, era de paredes circulares. Entonces Facundo tiene esa serie de globos que aparecen ahí, proyectan unas imágenes que aparecen, se diluyen, se diluyen, y como les digo, hay una serie de encuentros y desencuentros entre la memoria colectiva y la subjetiva y personal,
es decir, cómo cada uno de nosotros construimos nuestro mapa de memoria. El fin que se propone con estos encuentros es tratar de empezar a recordar, cuestionando con sus imágenes una historia oficial que corre el riesgo de volverse una memoria impuesta. Este tema de las memorias oficiales es muy importante en la reflexión que estos artistas hacen, ¿verdad? Como muchas veces oficialmente se construye una memoria y esas memorias desconocen las memorias no solamente de cada uno de nosotros, sino la memoria colectiva. Desde sus trabajos, acá ven ustedes más directamente la manera como aparecen los elementos de proyección que les digo de Rodrigo Facundo, ¿verdad? Entonces, son imágenes que se clarifican, desaparecen, vuelven a aparecer, si hay un juego permanente en donde esa idea de memoria es una idea que se va reconstruyendo, digamos, y desvaneciendo. Desde sus trabajos iniciales, en la década del 80, Doris Salcedo perfilaba en sus esculturas una línea central de investigación: impedir que la amnesia colectiva olvide la violencia imperante en Colombia. Esa búsqueda la emprendió con la clara conciencia de no solamente limitarse a mostrar la violencia como una situación inherente a la realidad nacional y que parecería difícil de modificar. Su actitud va más allá, tratando de crear con la imagen una reflexión que ponga al observador a pensar alrededor del tema. Quiero llamarles la atención acerca de lo siguiente. Yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes con el arte contemporáneo, pero como ustedes pueden ver, todas estas obras que les estoy mostrando no trabajan con pintura, escultura, dibujo, sino que usan estos recursos más otros recursos, ¿verdad? Y manejan una noción de espacio que se amplía, que se dilata, es decir, que maneja toda una serie de componentes distintos a lo que eran los elementos del arte, de los recursos técnicos habituales en el arte. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea aquí no es, y eso es importante, ninguno de estos artistas le interesa mostrar una imagen obvia de la violencia, lo que nosotros podemos ver en un periódico o lo que podemos ver en la televisión, sino que crean unas imágenes que nos ponen a nosotros como espectadores a tratar de reflexionar desde otras perspectivas acerca de lo que es evidente y lo más peligroso, que pueden ser cosas que terminamos acostumbrándonos de tanto verla en la televisión o de tanto verla en el periódico. Doris Salcedo ha hecho una cantidad de viajes a distintas zonas del territorio colombiano donde se palpa la violencia en toda su crudeza y establece una relación directa con las víctimas, con su entorno y con sus objetos. Esa la llevó a plantear obras como esta que estamos observando, que se llama Atrabiliarios. Les relato de qué se trata. Son una serie de zapatos femeninos que corresponden a personas desaparecidas. Estos zapatos se los entregaron las propias familias, ¿verdad? Porque muchos de estos desaparecidos están catalogados como NN, ¿sí? Y el nombre, la denominación de NN da la impresión de que NN no existe, no existió. ¿Quién es? La presencia de los objetos, ¿sí? Hace reflexionar acerca que esa persona sí existió, que esa persona tenía una familia, tenía unos objetos, ¿verdad? Que es una realidad, que el hecho de rotularlos como NN no implica desconocer lo que significa su desaparición. Entonces, a Atrabiliarios, pasamos por favor, hay una serie de huecos hechos en la pared y en esos huecos están los zapatos y sobre los zapatos hay un tejido que es una especie de membrana que está como cosida a la pared, lo que da la pauta además de la idea de la herida, lo que significa la desaparición y demás, ¿verdad? Y dentro de estas otras cajas también hay una serie de objetos que, como les digo, forman parte
de la realidad de un personaje que efectivamente existió. Entonces las esculturas de Salcedo se vuelven una invitación riesgosa de exploración y cada uno se aproxima a partir de indagar en su propia memoria. O sea, lo interesante es que cada uno de nosotros cuando mira estos objetos está de alguna manera analizando desde su propia experiencia y desde su propia noción de memoria. El otro, pasamos por favor. La otra obra que me interesa comentarles es La Casa Viuda. La Casa Viuda, lo que ella trabaja es fundamentalmente con objetos que también son objetos dejados por las personas que han sido desplazadas. La Casa Viuda busca reportar una forma de vida en las áreas de violencia, donde la posibilidad de un lugar propio, de pertenencia íntima, no es factible. La gente sacada de sus casas, asesinada frente a sus familiares, o en otros casos debe emigrar para tratar de salvar su vida. Los objetos que pueblan el espacio de la Casa Viuda aluden al papel de refugio, de abrigo, que la casa tuvo y perdió. ¿Sí? Entonces, donde se muestran, pasamos por favor, estos objetos siempre están intervenidos. Entonces el objeto tiene cemento, o sea, el objeto pierde función. Queda el objeto, pero el recuerdo de ese objeto, la función de ese objeto, evidentemente ha desaparecido. Pasamos al siguiente, por favor. ¿Sí? Acá lo ven más claramente. Es decir, todo lo que ven allá adentro son estructuras de cemento, ¿sí? Que uno reconoce el objeto, pero evidentemente la función del objeto. Entonces, hay una cosa importante acá a tener en cuenta, y es los muebles muestran las trazas de la violencia y se convierten en espacios de conmemoración que buscan aportar a la creación de una ética que permita generar una sensibilidad diferente a la que precipitó la crisis. No congelan la historia como suelen suceder con los monumentos, la problematizan y en tal sentido se vuelven antimonumentos. Esta noción de antimonumento es muy importante que la tengan en cuenta, porque muchas veces la idea de monumento es como que hago un monumento, eso ya pasó, eso es del pasado, eso ya queda el recuerdo y punto, ¿verdad? La noción de antimonumento es que todo esto no es que pasó, pasó y pasa. O sea, no se trata de llevarlo al pasado y dejarlo ahí como conmemoración de recordatoria de ese pasado, sino darle un sentido de pertenencia o de presente mucho más notorio. El último nombre que quiero señalarles es el de Miguel Ángel Rojas. Las obras de Miguel Ángel Rojas, hay varias obras de Miguel Ángel Rojas que han trabajado diferentes propuestas alrededor del tema de la violencia. A partir del hecho de Caloto, digamos, en 16 de diciembre del 91, civiles y uniformados asesinaron a 20 indígenas de la etnia Páez en la Hacienda del Nilo, que es una zona rural de Caloto, Cauca. Esta es una foto de archivo de ese hecho. A partir de este hecho, pasamos por favor, Miguel Ángel Rojas empezó a trabajar la obra Caloto, que es del mismo año 92, en la que frente a un hecho como las matanzas de indígenas intenta analizar la guerra, las situaciones políticas que se generan desde su sensibilidad, desde la perspectiva del indígena o del campesino que se encuentra en medio del fuego cruzado. Y Rojas propone unas obras que abordan un problema cuyo origen está en esa reflexión alrededor de la muerte, de la matanza, de la incidencia que esto tiene en la población civil. Pasamos, por favor. En la cama de piedra vuelve a utilizar quiero aclararles que estos son fotografías, son fotografías que están intervenidas, que están sobreexpuestas, y en la cama de piedra la obra inicial del proceso fue la de Caloto, luego surgió esta que ya es del 2000, en la cual se adivinan los trazos dejados
por las piedras del río Magdalena y la cabeza dorada de un indígena cuyos rasgos poco precisos remiten a registros fotográficos tomados tiempo atrás por el artista. No hay ninguna intención de limitarse a representar románticamente la naturaleza. Se trata de utilizarla como escenario de la violencia y juega con el contraste, pues junto a esta obra, en la que reflexiona acerca de la situación del campesinado y de los indígenas, aparece, pasamos por favor, acá tienen otras de las intervenciones que está trabajando con fotografía y fotografía intervenida con esas piedras del Magdalena. Pasamos por favor. Aparece esta frase que hace que nuestro hogar de hoy sea tan diverso, tan atractivo, que es una frase, está en inglés porque esta frase es de una obra de un artista del pop art, que hace una especie de apología, de una apología a la forma de vida norteamericana. Él toma esta frase y la hace con hojas de coca. Toda la frase está escrita con hojas de coca. Cita el título de que fuera una obra característica, como les digo, del pop, realizada por Hamilton, quien allí lo que trataba de mostrar eran las interrelaciones entre los medios masivos, la técnica y los objetos de la cultura de masa. En cambio, él utiliza esa misma imagen para mirar el tema del narcotráfico desde la perspectiva del consumidor, o sea, haciendo alusión a todo el tráfico que se da entre Colombia y el consumidor Estados Unidos. Pasamos. Esta obra es de la misma serie, también está hecha toda esta obra con hojas de coca. Las letras están escritas con hoja de coca. De allí el señalamiento al contraste de lo que para unos es causa de dolor, de desplazamiento, para otros el consumo de la droga es sinónimo de placer. Muestra así la complejidad de un conflicto con múltiples facetas y en el que cada una de las partes juega un rol muy diferente. Pasamos, por favor. Esto está hecho con puntitos cortados de hoja de coca, donde, como ustedes pueden ver, está el dinero y figuras muy características de cierto tipo de cómics de Estados Unidos. La siguiente. La última obra que quiero señalarles es la que llama La casa en el aire. Aunque el título refiere a un conocido vallenato, poco tiene que ver la imagen con el contenido de la letra de la canción. Rojas alude aquí a los desplazamientos de campesinos y a las migraciones forzadas de indígenas, quienes deben abandonar sus parcelas y los pocos que poseían, su espacio habitual, sus objetos, se los lleva el aire. En esa mirada a la existencia cotidiana, el artista explora con sus imágenes diferentes niveles de lectura. La hoja de coca, que está hecho esto con una base de polvo blanco y encima están puestas las hojas de coca, que es un material sagrado para los indígenas, convertido en un alcaloide, significa violencia, muerte, éxodo para uno y el placer del consumo para otros. Los artistas mencionados, usando puntos de partida diversos, se proponen abordar la experiencia que presupone pensar en entornos culturales complejos, heterogéneos y de identidades fragmentadas. Sus reflexiones acerca de la memoria y la presencia de la violencia en la misma, más que reconstruir, buscan mostrar la complejidad del medio que la genera, invitando a evocar como una forma de romper el silencio y el olvido, poniendo de presente que recordar supone la existencia de la situación, reconstruyendo la historia como realidad presente y nuevamente le recuerdo, evitando la consolidación de historias oficiales. Muchas gracias.